En el día de hoy vamos a hablar de Frankie Carbo y el crimen organizado en el boxeo rentado. Esto es para todos aquellos que me dijeron pues que querían un nuevo gángster, que hablara de un nuevo gángster. Y aquí está, hermanos, así que ya sabes, si te gustó el video no olvides suscribirte, activar la campanita de notificación y dejarme tu gran like. Así que empezamos a hablar del gángster Frankie Carbo. Nada más que decir, empecemos. Carbo y el crimen organizado en el boxeo rentado. Chicos valientes asumen negociaciones faustistas para obtener peleas donde podrían aspirar a títulos de campeonato para luego ser robados y así explotados por promotores rapaces. Peter Hammer fue un escritor estadounidense quien relató esto acerca de Frankie Carbo. Tema recurrente, aunque nunca resuelto, el del crimen en el boxeo profesional, donde se arreglan peleas obligando a determinados rivales a caerse ficticiamente, ya que el vencedor debe ser aquel que, de acuerdo a las apuestas, rindan más a los mafiosos del negocio. Una gran figura de este ambiente nefasto fue Frankie Carbo, un verdadero killer, el que asesinó a dos traficantes de bebidas de Nueva Jersey en 1943 en una de las esquinas próximas al conocido Madison Square Garden. Carbo fue condenado sí, pero pocos meses después fue liberado. El hombre se paseaba por la Octava Avenida como si nada hubiera pasado. Desde hacía tiempo estaba en la venta ilegal de bebidas y quien se interpusiera en rompiera su camino recibiría castigo de muerte de killer. A finales de la década de los 30 e inicio de los 40, Carbo cayó en prisión 17 veces. Vaya cosa, ¿verdad? Pues este entraba hoy y salía a la semana que vendría. El mafioso mataba y luego la sentencia declaraba homicidio casual. Así sucedió con un hombre de apellido Weaver, chofer de killer, al cual Carbo le exigía una especie de piso, soborno, extorsionando así a propietarios y comerciantes, muy practicado por la mafia en aquellos lugares donde funcionaba, pues esto los extorsionaba. Weaver dijo que no y se acercó decididamente al cuerpo de Carbo con un taco de billar, por lo que el agredido reaccionó disparándole. Carbo le disparó. ¿Quién era Carbo? Un siciliano de nombre Paolo Giovanni Carbo, nacido en 1904 en Agrigento, allí donde uno encuentra restos de la antigua Grecia y que nada tienen que ver con la Cosa Nostra imperante en la bella isla del Mediterráneo. Otras fueron que afirmaron que este nació en Nueva York. Otras fuentes dijeron que nació en Nueva York. Sea donde haya nacido, Frankie Carbo ya en edad infantil participó en actos delincuenciales, por lo que a los 11 años de edad se ganó una condena en el reformatorio del estado de Nueva York, pues este salía de la prisión y a ella regresaba, mientras su persona se iba convirtiendo en un notable gurumán, el del gatillo alegre, con tantos méritos que logró integrarse en la reconocida familia Lucchese. Más tarde se refinó y se dedicó al negocio del boxeo. Ya tenía una gran autoridad y un currículo muy difícil de superar, pues Carbo ahora podía mandar y arreglar combates con los más famosos púgiles. El dinero le llegaba y sin necesidad de matar a ninguna sola persona, sin necesidad de derramar sangre, hacía dinero, al menos si no lo molestaba. Los legisladores de Nueva York lo tenían en la mira. Elaboraron varias medidas contra él, pero Carbo estaba protegido y nada le salía en su contra, ni siquiera una multa de tránsito. A ese sumémoslo que algunos grandes promotores del boxeo, como fue el caso de Jim Norris, aseveraban que con Carbo jamás había hablado de boxeo. Sin embargo, el gángster no se cansaba de arreglar peleas para bienestar de su gran bolsillo. En Nueva York era figura conocida, eso a pesar de residir oficialmente en Hollywood de California, sino en el estado de Florida, lugar poco distante de Miami, en la Gran Manzana. Su apodo era Mr. Right,
o Sir Grace. Su poder era el de una mano larga, capaz de sobornar a árbitros, jueces, entrenadores y pugiles. El boxeo estaba para darle ganancias a él, mientras que las grandes masas acudían a ver el incrédulo y vencedor y derrotado de los ficticios bombazos de peleas que estos armaba. Carbo también era de los que no pagaba impuestos y los evadía a su antojo. Sus tentáculos igualmente llegaron a La Habana, y no fue por casualidad que asistiera a la pelea del 5 de octubre de 1952 en el estadio del Cerro, en la que Billy Graham, el mismo que había perdido su título frente a Kid Gavilan en Nueva York un año antes, ahora iba por la revancha en La Habana contra el campeón cubano. Tampoco fue casual que Fernando Válido, una de las managers que Gavilan, se apartaría así definitivamente de su pupilo ese día por indicaciones médicas. En ese mismo año de 1952 en Filadelfia, Gavilan había derrotado por nocaut técnico a Gil Turner por la ganancia de la pelea para ser distribuidas entre el cubano. Sus managers y entrenadores fueron pues desapareciendo misteriosamente. Lo interesante de este tráiler fue que Carbo tampoco fue beneficiado, y eso fue algo muy extraño, porque él era el gángster de gángster. Gavilan y sus sequitos habían caído en las garras de Carbo. Vean la foto complaciente del cubano después de haber sido derrotado por Bobo Holmes en Chicago en abril de 1954. En una de las esquinas de ese combate estaba Carbo, ya ahí se le puede ver. Luego vino otro arreglo de pelea, Gavilan-Saxton, la que el cubano perdió por decisión unánime. A esto hay que agregar lo escrito por el periodista Bud Schulberg del Observer. Frankie Carbo, el gángster y comisionado no oficial del boxeo, controlaba así a una serie de peleadores welders y de los pesos medianos. No toda pelea era arreglada, pero de vez en cuando Carbo y sus lugartenientes como Blinky Palermo en Filadelfia arreglaban algunos pleitos. Cuando la pelea de Kid Gavilan-John Saxton fue ganada por Saxton por decisión unánime en Filadelfia en 1954, ya estaba cubriendo para Sport Illustrated y escribía así un artículo entonces, donde decía que el boxeo era un negocio sucio y que requería de una limpieza al extremo. Era un secreto muy abierto, pues toda la prensa sabía que uno u otros combates habían sido totalmente arreglados. Gavilan era un boxeador controlador por la mafia, sí, controlado por la mafia, y cuando él peleó contra Billy Graham, estaba claro que a Graham le habían robado el título, pues la decisión fue comprada totalmente. Sí estuvo cerca los jueces que habrían ensombrecido el resultado de la forma que ya ha dicho, o sea, lo habían tapado con un sol, habían tapado la moneda con un solo dedo. Carbo era todo un zar en el boxeo. Si usted quería pelear en el Madison Square Garden sin la venia de Carbo, nada era posible. Ni los políticos ni la policía interferirían en los negocios de Carbo. Podían haber quejas de boxeadores y sus managers, pero al final la respuesta era siempre la misma: look, I and the naked back to you. Ya lo veré, luego te lo digo. Argumentemos a este conjunto a muchos periodistas deportivos, los que callaban por miedo a no ser afectados, ellos y sus familiares. El último manager de Gavilan fue el cubano Ángel López, que residía en Nueva York, dueño del restaurante y cabarets en el mismo Manhattan, pues este se decidió denunciar el caso de la pelea contra Saxton ante la autoridad, donde declaró que había sostenido una reunión antes de la pelea en el hotel Sir Morsis de Nueva York. Allí Carbo le dijo a López que todo lo que Gavilan tenía que hacer era noquear a Saxton, y sin embargo el arreglo era otro totalmente. Por su parte, Gavilan sabía de los arreglos, y cuando la pelea concluyó, él se acercó a Palermo para pedirle la revancha, a lo que el gángster le respondió que haría lo que sea, que haría lo que el jefe Carbo ordenase, si la revancha se diera o no, o nunca
se debería pasar, pero la respuesta fue que nunca llegó a suceder esa revancha. Carbo no aceptó esa revancha. Por suerte, en 1960 comenzaron serias investigaciones al respecto. Los nombres de los boxeadores como Jay LaMotta y su combate arreglado con Billy Fox, los de Primo Carnera y de Sonny Liston, este último fue la gota que derramó el vaso, pues todos fueron puestos sobre el tapete, ya que el FBI se metió seriamente en este asunto de Liston, hasta descubrir que Carbo y sus aliados como Blinky Palermo y John Ryder de Sister Lois controlaban toda la gestión de peleas de este boxeador afroestadounidense. Y fue ahí que comenzaron a investigar los del FBI, dando con el gángster. En 1960, Carbo se vio obligado a declarar ante el comité del Senado, donde 25 veces dijo: no puedo declarar en contra de mí mismo. Sabía lo que hacía, se apoyaba en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para no declarar. El fiscal general del proceso, el conocido Robert Kennedy, con pruebas en mano, logró una sentencia de 25 años para Carbo y Palermo, que se le hizo firmar, y se le hizo firme en 1965. Se les acusó de conspiración y extorsión, ya que Carbo cumplió condena inicialmente en Alcatraz y luego fue transferido a la prisión en la isla de McNeil de los Estados Unidos en Washington, donde fue liberado por una enfermedad. Su muerte tuvo lugar el 22 de noviembre de 1976 en Miami Beach. Este también estuvo en la prohibición. Con la aprobación de la prohibición, comenzó a trabajar como pistolero a sueldo para varias bandas de contrabandistas en 1931. Pues Carbo fue acusado así del asesinato del mafioso de Filadelfia, Michael, más conocido como Mickey Duffy, en Atlantic City, Nueva York. Sin embargo, Carbo finalmente fue liberado a principios de la década de 1930 y Carbo comenzó a trabajar para Murder Inc. bajo el mando de Luis, más conocido como Leke Buchelder, promotor de boxeo. Así fue la historia de Paolo Giovanni Carbo, más conocido como Frankie Carbo, hermanos. Él también tuvo algo con Sonny Liston, pues en 1959 Carbo y su socio Blinky Palermo poseían una participación mayoritaria en el contrato del boxeador de peso pesado Sonny Liston, quien ganó el campeonato mundial de peso pesado en 1962. Desde el comienzo de su carrera profesional en 1953, Liston había sido poseído por el mafioso de St. Louis, John Vitale, quien continuó siendo dueño de una participación en el boxeo, condenado después más tarde por la gestión encubierta de boxeadores y el emparejamiento sin licencia. Según un informe del FBI y los periódicos Vitae y otros mafiosos, supuestamente controlaban el contrato de Liston. Los otros mafiosos y Vital poseía aproximadamente el 12% de Liston de las 12 peleas que este peleó bajo el control de Carbo y Palermo. En la cultura popular, como personaje de Tommy Nicholas Colasanto en el Martin Scorsese película de Toro Salvaje, Robert De Niro protagoniza como así el boxeador de Jay LaMotta y se basa en Carbo, que también es la inspiración para el promotor del boxeo de Nick Benko, interpretado así por Rob Steiger en la película de 1956 llamada The Holder the Fire. En esta película vas a ver todo relatado aquí y otras muchas cosas más. Así que si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, dejarme tu gran like y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de estos videos. Nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.